buenas, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Tenerife Summer Session organizado por Guarandinga Tech. Soy Ana María Bisbé, soy madre, abuela, mujer en tecnología. Me dedico al modelado y análisis de datos y a la creación de contenidos para Anaya Multimedia y LinkedIn Learning. Apoyo proyectos de comunidad como este y también me encontrarás en Women for Technical Talks, que es una iniciativa que se dedica a promover la visibilidad del talento femenino en tecnología. Me encuentras en ADN Fabric, que comparto con mis compañeros Diana Aguilera y Nelson López. Son dos proyectos ilusionantes por y para la comunidad técnica y también para la comunidad de mujeres. Mi primer mensaje lo dirijo al pueblo hermano de Venezuela, que ha sufrido un terrible fenómeno natural en forma de terremotos. Todos y todas podemos ayudar, aportar desde ONGs tan reconocidas como UNICEF y Cruz Roja, cualquier otra ONG que prefieras, tu banco, tu iglesia o cualquier vía. La cuestión es aportar. Y como comunidad te digo que se están organizando iniciativas como esta, que va a ser un maratón solidario que se va a celebrar el 11 de julio. Mantente al tanto, participa y aporta. Envío un abrazo enorme a los venezolanos y a todos los ciudadanos del mundo que se han visto afectados por esta desgracia. En mi día a día valido la calidad de los modelos semánticos y el rendimiento de las consultas DAX al modelo. Por eso me animé a explorar y estudiar los cálculos visuales en DAX. La funcionalidad es totalmente estable, está oficialmente soportada por Microsoft y está disponible e integrada en Power BI. Se presentó en febrero de 2024 con el objetivo de simplificar la creación de cálculos que son específicos y están vinculados a un objeto visual en particular. Y estos son los puntos de la agenda, entre otros muchos que podríamos tratar, pero esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces, usar cálculos visuales para cálculos sencillos es muy fácil. Vamos a pasar directamente a la demo y te lo muestro. Aquí tenemos un informe de Power BI donde yo tengo un análisis con una matriz. Como ves, estamos viendo el nivel año, trimestre, año, mes y día. Y con esta matriz estamos utilizando una medida que es total cantidad, una medida del modelo. Así hemos trabajado hasta ahora. Podemos ver la medida y esta sería la expresión DAX. Nada nuevo. Bueno, ¿cómo hacemos para crear un cálculo visual? Pues lo que haces es, te vas con el objeto marcado a el grupo cálculos y desde el grupo cálculos tienes nuevo cálculo visual. Expandes y vas a encontrar la plantilla de cada uno de los ejemplos que están ya preparados. Aquí lo puedes elegir o puedes ir al objeto, los tres puntos y en más opciones vas a nuevo cálculo visual y tienes exactamente las mismas posibilidades. Voy a elegir desde aquí porcentaje del total general. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a quitar un poco. Ahí. Mira, tienes en forma de modo enfoque, el panel de arriba tienes el objeto visual y en el panel de abajo tienes todo preparado para que escribas ese cálculo visual. Voy a cambiarle el nombre, por ejemplo, le pongo porcentaje del total y la expresión incluye, en el patrón tú tienes dónde debes elegir los campos y qué elementos debes incluir, por ejemplo aquí el eje. Para elegir el campo despliegas este botón, vas a tener todo lo que está disponible o puedes también escribir directamente, pero si tienes como en este caso más de uno, mayúscula, control y L te van a permitir que de la que vas escribiendo se escriben en todos los lugares y se reemplaza de una sola vez, ¿ves? Total cantidad, ya lo tendría, me quedaría el eje, elijo el eje de filas y ya está. Entonces, calcúlame el % con relación al total por las filas. Como ves, aquí tengo el resultado. Esto es lo que representa, pero lo tengo como un valor decimal y no como un valor de %. Te cuento, los cálculos visuales ni consumen los elementos del modelo, ni
se reflejan en el modelo. Por tanto, tú no puedes utilizar la vista de modelo porque las propiedades son únicamente de elementos del modelo y tampoco vas a tener acceso a estas pestañas de herramientas de tablas, herramientas de medición. Tú no vas a ver nada de eso porque el elemento no está en el modelo. ¿Cómo hacemos entonces para crear el formato? Activas el panel de formato, te vas a propiedades, formato de datos. Aquí vas a tener todas las columnas, todos los elementos que tienes en ese visual. Es % del total y eliges que el formato va a ser porcentaje. Y ya estaría, como ves, ya lo tienes. Es decir, el cálculo visual se define para un objeto visual y el formato de ese cálculo también para ese objeto visual está integrado. Vale, entonces en la segunda matriz ya tengo varios cálculos preparados. ¿Cómo los puedo ver? Desde el botón compilar, expando y estoy viendo. ¿Qué podemos ver aquí? Pues los iconos que se crean para los cálculos visuales y el botón para editar. Puedes ir editando uno a uno por aquí o puedes activar tu panel de compilar y los puedes ir llamando uno a uno. ¿Ves? Y vas a poder ver la expresión que tienes para cada uno de los cálculos y es fácil navegar a través de ellos. ¿Sí? Entonces, están disponibles estas plantillas, una de ellas fue la que yo utilicé de porcentaje al total, ¿qué es lo que te queda? Pues sustituir el valor del campo, del eje, un valor de búsqueda, qué columna es la que quiero usar en esa búsqueda, en fin, todos estos elementos. Y luego aquí tienes ejemplos ya con los valores sustituidos, es decir, ya he puesto el valor del campo en cada caso, el eje, y aquí, por ejemplo, el valor de la columna fechas, año y el valor 2024, que es lo que quiero buscar dentro de esa columna fecha. ¿Ves? Aquí tengo funciones como lookup, lookup with totals, collapse, expand, previous, next, first. Son funciones DAX que se utilizan en estos ejemplos. Sí que es fácil trabajar con los cálculos visuales, como acabamos de ver, pero ten en cuenta que, recuerda, no ven el modelo de datos, solo ven las columnas integradas en el objeto. Si yo tengo una medida, por ejemplo, que se llama total ventas, esta medida, si yo la pongo en un objeto visual y le cambio el nombre, ¿ves? Por ventas totales, ahora lo que yo veo desde el objeto visual y que puedo utilizar en el cálculo es ventas totales. Total ventas no va a estar. Total ventas sigue siendo una medida del modelo, pero yo no la puedo utilizar. Solo puedo utilizar lo que se vea en el cálculo visual. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tengo una medida que se llama cantidad, pero no me aparece. ¿Ves? En el autocompletar no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque está en el modelo, no forma parte del objeto visual. Es decir, ningún elemento del modelo del modelo de datos estará disponible, ni tabla, ni columna, ni medida, nada. Solo están disponibles las columnas que tengo. Esto es importante también porque de eso también dependen las funciones DAX. Los cálculos visuales se escriben en DAX. La mayoría de las funciones están disponibles, Calculate está disponible, pero ten en cuenta que hay funciones que dependen del modelo que no van a estar. Por ejemplo, las funciones de relación. El modelo está compuesto por tablas y relaciones. Si yo no veo el modelo, no veo las relaciones, no puedo utilizar estas funciones cuyo objetivo es tratar estas relaciones. Entonces, no se pueden utilizar. Entonces, vuelvo a decir, efectivamente el trabajo con cálculos visuales es fácil, pero a la vez es desafiante. ¿Por qué? Porque debemos considerar conceptos nuevos. Nosotros vamos a hablar de una tabla virtual, el nuevo contexto visual, vamos a hablar de nuevos modificadores en Calculate, vamos a hablar de la semántica de las expresiones y del comportamiento de las funciones. Entonces, todo esto es nuevo y vamos a tenerlo en cuenta. Es importante saber cómo se conforma el resultado
de una consulta DAX que contiene un cálculo visual. Entonces, vamos a la demo para mostrarte lo que ocurre en ese caso. Mira, yo aquí tengo dos matrices que están mostrando datos. En este caso sí que tengo los niveles año, trimestre, los niveles año, trimestre, mes y día. Voy a elegir la matriz, aquí lo puedes ver, año, trimestre, mes y día, toda la jerarquía y la medida cantidad. Aquí no hay cálculo visual. En esta matriz, sin embargo, apenas tengo año y mes. Ten en cuenta, según la complejidad del objeto visual, así será la complejidad de la consulta. Si te puedes ahorrar un nivel de jerarquía, no lo dudes, ahórratelo para que te vaya mejor. Vamos a explorar la consulta que se realiza al modelo para obtener estos resultados. Nos vamos al menú optimizar, activamos el analizador de rendimiento y si ya lo tenemos activo, venimos aquí al panel y lo activamos. Bien, ya tengo aquí desde mi panel de elementos con acceso directo, inicio la grabación del analizador de rendimiento, me ubico en el objeto visual que quiero analizar, que es esta matriz, la elijo y tengo las dos opciones, que son copiar consulta para llevármela, como voy a hacer, que me la voy a llevar a DAX Studio, o la puedo también ejecutar en el propio Power BI en la vista de consultas. DAX Studio es una herramienta de comunidad que te recomiendo mucho si no la has utilizado. Con esta herramienta tú vas a poder explorar tu modelo de datos y además vas a poder explorar las consultas que se realizan en el modelo. Tiene muchísimas ventajas. He consultado este objeto, el modelo de datos que lo tengo aquí, ahora no me es útil. Pego la consulta en este bloque, que es el editor de consultas DAX, puedo aumentarlo de tamaño. ¿Qué voy a ver? Pues veo los filtros, los filtros que se han aplicado. Esto tiene que ver con el contexto de filtro de esta columna, de esta consulta para el cálculo de las cantidades. Luego tenemos esta variable. Esta variable que voy a copiar es la que realmente crea el resultado, es decir, utiliza la función summarize columns para crear todos los niveles de cálculo que tenemos. Los niveles los tenemos al gran total y en este caso el nivel año, trimestre, mes, como estás viendo, año, trimestre, mes y el día que lo tenemos aquí también. Entonces, luego tienes una serie de elementos que tienen que ver con la configuración del objeto visual como tal, pero nosotros lo que vamos a hacer es quitar este bloque y nos vamos a centrar en la consulta. Y la consulta nos va a devolver, ¿ves? Esta variable que era la que conformaba estos totales, esta variable que es lo que nos va a devolver. Nos va a devolver una tabla plana con el resultado de lo que se ve en la matriz. Por ejemplo, aquí estás viendo que en el total general, este total general lo tenemos aquí. Ves que no hay ninguna columna activa en el total general. Luego estás viendo el total a nivel de año. ¿Dónde están los años? Están aquí. ¿Ves? Únicamente la columna año con valor son los totales y así sucesivamente en el caso de los trimestres, los meses y los días. Bien, este sería el resultado que te da esta consulta. ¿Qué pasa si tenemos un cálculo visual? Fíjate, en este caso, ¿qué vemos nosotros? Si me voy al panel de compilar, ¿qué estoy viendo? Que tenemos país y ciudad en filas, año y mes en columnas, cantidad como valor también, y además tenemos el acumulado de esa cantidad, que es un cálculo visual. Entonces,
Cerramos compilar, abrimos el analizador de rendimiento, podemos borrar, utilizamos entonces el análisis de este objeto, copio la consulta y regreso a DAX Studio. Puedo abrir otro o regresar a este, deshago y deshago, ¿vale? Y pego. Ahora estoy evaluando la consulta que tiene que ver con este objeto donde tengo un cálculo visual. Mira, al inicio del todo, lo que veo es la definición de la columna que me devuelve ese cálculo visual. Los filtros, igual que antes, tengo exactamente la misma consulta con el Summarize Columns que me devuelve los niveles, pero luego tenemos un bloque destinado a tratar los alias que se incluyen en la consulta del cálculo visual. Aquí estás viendo la definición de los alias. Esta definición se utiliza a su vez en la definición de la tabla de salida. Esta variable de aquí me devuelve una tabla y en esta tabla ya puedes ver aquí la definición de las filas, de las columnas y una cláusula Densify que luego te voy a mostrar. Entonces, aquí al final quito todo y me traigo la tabla. Ejecuto y estás viendo que en realidad no cambia demasiado la filosofía. Lo que pasa es que voy a tener aquí todos los niveles de la jerarquía, igual que antes, tanto por filas como por columnas, en esta tabla plana, donde en algunos casos tendremos país, ciudad, en otros tendremos año, en otros tendremos mes, como puedes ver, y la diferencia sí que la tienes en esta columna de aquí, is densified, que ahora te voy a comentar. Vale, entonces ya has visto qué es lo que contiene. Ahora vamos a verla por partes. Mira, si no tenemos cálculo visual, recuerda, tengo la tabla, tengo los niveles, este sería el gran total donde no tenía nada, el nivel año, el nivel trimestre, el nivel mes y el nivel hoja, que es el nivel más interno donde no tengo agregados. ¿Vale? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos entonces ya con una consulta que está consumiendo un objeto visual que contiene un cálculo visual. Recuerda, lo primero, la definición del cálculo visual. Luego, la consulta base que se define en el DS0 Code, igualito que lo tenías en las consultas normales. La consulta base se somete a varios procedimientos. Esto aquí es diferente. ¿Qué tienes? Por un lado, tienes el renombrado de las columnas, como te expliqué con los alias, porque como no están en el modelo de datos, hay que tenerlo muy controlado. Y luego tienes el bloque que te realiza la forma como tal de la salida, lo que es el Visual Shape. Aquí ocurre la densificación, esa columna que te acabo de mostrar, y después de definir los valores que requieren la densificación, se eliminan todos los que sobran. Ahora te lo cuento. Así que vamos a verlo todo por partes. Mira, nosotros tenemos, esta sería un ejemplo de matriz con el cálculo visual. Lo primero, la consulta, es decir, la columna. Son como columnas calculadas, solo van a existir para este objeto visual, se define el cálculo y después se utiliza. Igual que en DAX, cuando tú creas una medida y la usas después. Entonces, la definición de los filtros, nada nuevo, igual que siempre. En dependencia del contexto de filtro que tú tengas definido, así tendrás una, dos o tantas variables como sea necesario. Aquí no ha cambiado nada. La parte del DS0 Core es igual, en realidad es igual. Aquí no entran todavía los cálculos visuales. Aquí tú estás definiendo todos aquellos subtotales que vas a tener en tu tabla de salida. Y luego se vienen los cambios, es decir, el Visual Calcs Input, recuerda, es para los alias. Aquí ya vas a tener la correspondencia entre lo que existe en el modelo, lo que existe en tu cálculo y cómo lo vas a trabajar. Luego viene la forma. Esto sí es lo más importante. Aquí se definen los ejes de filas y columnas
Y esta es la parte que hay que comprender muy bien. Este es el primer paso para entender cómo se realizan los cálculos. Aquí, ¿qué tienes? Recuerda, el origen de esto es aquel que ya tiene los alias definidos, cuyo origen a su vez es el de ese core con el summarize. ¿Ves cómo va todo por paso? Entonces, esto es una tabla y en este caso tú tienes los ejes de filas y columnas y para cada eje DAX crea las columnas de agrupación. Fíjate, país, ciudad, año, mes, eran los niveles de jerarquía que teníamos definidos. Pues aquí se va a crear esa forma para todo ello. Y luego tienes una última cláusula, que es la cláusula Densify, que se agrega a la tabla para indicar si la fila se ha creado por un proceso de densificación. Es decir, aquí hay dos tipos de filas, las que vienen que contienen los datos que yo traigo en la matriz y las que crea el cálculo adicional. Mira, en este caso, por ejemplo, tú estás viendo que el 5 de enero, de febrero y de marzo no tienen valores asociados al color negro, sí que tienen en rojo y por tanto en el total, pero con el negro no tienen. Por tanto, no aparecerían, si yo no densifico, no aparecerían. ¿Qué pasa? Que el color rojo sí está, por tanto el total sí está. Esto es lo normal. Si tú evalúas de ese core, recuerda, el de ese core todavía no te incluye la densificación que viene en el tercer paso. El de ese core es el primero, después vienen los alias, después viene la forma virtual, ¿vale? La forma visual. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en la forma visual, que es el momento en el que densificas, sí te vas a encontrar con que hay un espacio, hay un hueco, hay unas filas preparadas para ese color negro que no tiene valor. Es decir, el motor genera todas esas combinaciones que pudieran existir, aunque ahora mismo no tengan valor. ¿Y por qué lo hace? Porque quizás en cualquier otro cálculo visual que tú hagas, un conteo, un promedio, lo que sea, te interese tener en cuenta ese valor. Eso es lo que ocurre con la densificación. Al final es un proceso interno, es algo técnico que realiza la propia consulta. Y entonces, después de la densificación viene el paso en el que observan. Y si hay alguna de esas filas que al final no se utilizan en ninguno de los pasos de la consulta, pues las elimina. Las elimina directamente. ¿Vale? Entonces, hablemos de contextos. En DAX, ¿qué tenemos? El contexto de fila, porque que es cuando se está iterando en una tabla, cuando tienes una columna calculada, cuando iteras en una tabla. El contexto de filtro existe cuando se aplican los filtros al modelo como parte de las acciones de filtro que tienes en la herramienta visual o incluso como parte del cálculo. Tú aplicas digamos, modificaciones a ese contexto. Pero entonces, cuando tú trabajas con los cálculos visuales, te aparece un contexto adicional que es el contexto visual. Entonces, esto es un tipo especial de contexto que solo existe para los cálculos visuales. Es decir, el resto tiene lo mismo, filas y filtros y filas. ¿Vale? Entonces, incluye el nivel de la jerarquía de filas y columnas. Es decir, aquello que vimos que en dependencia de los campos te iba definiendo los niveles, el nivel total general, el nivel país, mes, trimestre, pues eso se tiene en cuenta en el contexto visual. Es como el contexto de evaluación de siempre, pero tiene esa pieza extra de información con el nivel de la jerarquía. El valor devuelto depende, por tanto, de ese nivel de jerarquía. Si tú filtras a nivel de año, eso es lo que tienes. Si tú filtras a nivel de día, vas a ese nivel, a esa posición de nivel de jerarquía. En la tabla virtual ya tú tienes los valores agregados. Por tanto, cuando tú buscas un determinado valor, no es que los sumes, no es que los agregues en ese momento, ya la tabla virtual los tienes. Y la diferencia con el contexto de evaluación es esa pieza adicional que aporta el nivel actual de la jerarquía que estás analizando. Porque el contexto visual apunta
a esa fila exacta de tu tabla virtual. Entonces, esto es diferente y es interesante tenerlo en cuenta. Hay un elemento que es la malla, la cuadrícula o la TIS, que es una estructura interna que se forma a partir de los subtotales. Entonces, esto te incluye todas las combinaciones, que si por países, que si por país y ciudad, que si año solo, año y meses, año y país, es decir, todas las posibles combinaciones. Y en cada nivel de la estructura jerárquica pueden faltar algunas columnas. Fíjate, en el total, ¿recuerdas que en el total no tenías ningún valor? Es decir, no tienes valor de país, ni valor de mes, ni valor de día, no tienes nada. Ese es el total total. Bueno, pues así se ve en la malla. Y así, en dependencia del nivel que tú estés analizando, pues vas a ver, por ejemplo, los valores a nivel de país, los valores a nivel de año y luego todas las combinaciones. Es muy interesante porque recuerda que esto se calcula en el contexto visual, es decir, en dependencia del nivel en que tú estés, y esas son las columnas que tienen un valor significativo en dependencia del nivel que estás trabajando. Y por ejemplo, al final, en el único punto donde se ven todas las columnas es en el nivel hoja. En el nivel hoja, tú tienes todas las columnas. En este caso, por ejemplo, puedes decir que país es España, ciudad es Madrid, año 2025, mes enero. ¿Y eso qué te está devolviendo? Pues te está devolviendo el valor en la matriz donde tú tienes que país es España, ciudad es Madrid, año es 2025 y mes de enero. ¿Entiendes? Entonces, todo esto se filtra rápidamente gracias a que tú tienes esa malla que te va a devolver el valor exacto. Es decir, tú además, con los cálculos visuales puedes acceder a un nivel expandiendo los niveles. Tú puedes ir hacia arriba o hacia abajo y entonces vas a poder obtener el valor que tú quieras. Entonces, recuerda, nosotros estamos en un entorno de DAX, es un objeto visual. Si nosotros pensamos en las columnas calculadas, por ejemplo, en una columna calculada nosotros tenemos que se filtra para cada fila. En una columna calculada, el contexto de filtro de fila se puede propagar como contexto de filtro cuando, pues cuando tengamos una medida o cuando tengamos la función calculate, porque la función calculate es la que puede realizar esa propagación. Si tenemos una medida, la medida se envuelve en un calculate y ahí lo tenemos. ¿Qué ocurre? Que si estamos utilizando una función de agregación directamente, no hay medida, no hay calculate, pues nos devuelve el valor. Porque aunque en la columna calculada hay contexto de fila, ese no se traduce al contexto de filtro y no se calcula bien el valor. ¿Qué pasa entonces? Que a diferencia de la columna calculada en un cálculo visual, se muestra el valor de la cantidad correspondiente a la fila. Recuerda que tenemos un contexto adicional que es el contexto visual que depende de la posición que tú estés analizando en el objeto. Y esto se va a cumplir si tienes la llamada a la medida, como en este caso que estás llamando a la medida cantidad, o si estás utilizando una función con un agregado, digamos, tradicional, pues ahí lo vas a poder obtener de igual manera el valor. Es una diferencia. Vale, entonces ahora hablamos de los ejes. ¿Qué pasa? Que como esto es un movimiento a través de las filas, de las columnas del objeto visual, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, esta expresión sum que yo tengo en mi cálculo, esta expresión no tiene, es una expresión, digamos, una función estándar, no admite parámetro de eje. Bien, perfecto. Nosotros la utilizamos y vamos obteniendo la suma. El predeterminado siempre es filas y entonces vamos a obtener. ¿Qué pasa? Que si nosotros le indicamos
rows como función como iterador, ¿ves? Yo tengo el suma x y como tabla iteradora le indico rows que me va a devolver una tabla con todas las filas de la columna que yo estoy utilizando, que en este caso es cantidad. ¿Qué va a ocurrir con este eje? Pues que aquí tú no estás utilizando una función DAX, sino un eje que no obedece al contexto visual, ni rows ni columns, los ejes no obedecen y que tienen un all implícito. Es decir, si tú utilizas rows, te va a devolver todas las filas con independencia del punto y por eso tú puedes ver que tienes el valor total. ¿Qué puede pasar? Puede ocurrir que tú requieras efectivamente el valor concreto de cada uno, pero también quieras crear esa tabla con el rows. Pues aquí lo que puedes utilizar es values. Values es la misma función DAX que has utilizado siempre que te permite ver los valores visibles en el contexto de filtro actual. Bueno, pues ese values por encima del rows te limita la salida y por tanto puedes obtener los valores acordes al cálculo que estás haciendo. Es decir, todo el conocimiento previo de DAX, aquí es útil mantenerlo. Tú tienes la capacidad, utilizando cálculos visuales, de navegar por el contexto visual. ¿Qué es esto? Es colapsar para contraer y agregar información. Aquí pierdes el detalle, te sitúas en el nivel superior. ¿Ves? Si tú colapsas, te paras en dependencia de donde estés, ves en el porciento al padre. Si yo estoy en mes, pues lo que estoy haciendo es contribuyendo al padre. Y por otro lado, tienes expandir, que lo que hace es expandir un nivel, es decir, obtener todos los hijos de ese nivel para obtener todo el detalle de los hijos. Entonces, las operaciones al final lo que te hacen es que mueven el nivel del contexto visual hacia arriba o hacia abajo en dependencia de lo que tú necesites en tu requisito que tienes que evaluar. Entonces, se pueden manipular, te puedes mover por los niveles, expandes, contraes, puedes hacer muchas cosas. El contexto visual incluye el nivel de jerarquía que se analiza en cada uno de los casos. Estas funciones se pueden utilizar como modificadores en Calculate. Recuerda, Calculate tiene una serie de funciones que te sirven para modificar los filtros que utilizas. Estas están entre esas funciones y también los puedes utilizar con funciones de agregación, porque si tú vas a utilizar si vas a expandir, digamos, necesitas agregar los valores de los hijos. Bueno, pues aquí tienes también que la posibilidad de utilizar las funciones escalares, es decir, simplificar la expresión, te quitas calculate y los usas con un aspecto de syntax true que te lo va a devolver. Entonces, si utilizas collapse, el contexto visual contiene una fila porque tú has subido, colapsas, resumes, pero si expandes, como tienes varias filas, sí que necesitas esa función de agregación. ¿Vale? Son pequeños detalles, pero que son súper importantes porque con todo esto tú te vas a poder mover y realizar el cálculo que necesitas. Por otro lado, puedes ir a un nivel determinado. Es decir, tú puedes ocultar o saltar niveles de jerarquía. ¿Por qué? Porque tú quieres comparar valores. Esto es lo que hacemos con DAX. A veces cuando estamos trabajando el BI de tiempo, que hacemos cálculos del año pasado, de hace 3 meses, lo que sea, pues aquí puedes hacer ese tipo de tratamientos. Entonces, tienes el collapse, por ejemplo, aquí estás colapsando el mes y también puedes, es decir, puedes usar como parámetro de calculate o como una función propia y obtener estos resultados. Entonces, ten en cuenta que además de colapsar podemos expandir. Entonces, si tú estás en el total general
o quizás a nivel de año o trimestre, expandes los meses, expandes los días. ¿Por qué? Porque todo depende de cuál es el cálculo que tú quieras hacer. Estás en el año, bien, estás indicando que quieres expandir mes, ¿qué vas a tener? ¿Qué cosa es este 9,67? Es el valor medio, ves que es el promedio, es el valor medio de los 3 hijos, que son los meses 8, 7 y 14. ¿Y qué pasa con los días? Pues que los días mantienen el valor que tenían. Tú estás a nivel de mes, estás expandiendo el mes, los hijos mantienen su valor, el valor de los meses se mantiene y al padre tú le ofreces el valor agregado de todos sus hijos, que serían los meses. ¿Vale? Entonces, muy importante y útil saber si una columna está visible. ¿Qué pasa? Que tú luego vas a hacer cálculos con DAX. Entonces, en cada uno de los casos te va a hacer falta saber qué es lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que tú ves? Recuerda, en el nivel general no se veía ninguna columna. Entonces, como no se ve ninguna columna, si tú tenías que preguntar por año, no puedes porque estás en el nivel general y eso te impide entonces hacer un colapso, un expand y te hace falta la columna, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Preguntas si el nivel año, recuerda, en el total general no se veía, ¿verdad? Ahora tú dices, si el nivel año está en falso, únicamente el nivel año está en falso cuando sea el total general. En cualquier otra posición, el nivel año tiene valor porque es el primer nivel visible de tu jerarquía. Entonces, luego, si tú quieres ver el nivel de mes, pues va a tener el valor true a nivel de mes, ya a nivel de año lo va a tener en falso, el total general lo va a tener en falso, y así sucesivamente. Este tipo de técnicas son importantísimas para poder obtener los resultados que quieres obtener. Vale, pues entonces el reset y la dirección de cálculo. ¿Qué vamos a ver aquí? Cómo nosotros nos movemos en esa matriz que tenemos varias filas, varias columnas para que el cálculo se dirija de un lado a otro. Pues tú puedes tener el flujo de cálculo por filas o por columnas. ¿Ves? Cuando se acabe, si yo estoy en una columna, cuando termine la columna, voy a la siguiente, voy a la siguiente. O por filas. ¿Ves? Y aquí tienes el movimiento que se ve que cuando termine pasa a la siguiente. Es decir, tú identificas el eje, voy a centrarme en esta columna, voy a manipular toda esta fila o voy a hacer una combinación y cuando termine la fila voy a la siguiente, termino y voy a la siguiente y así. Entonces, estas palabras claves te sirven para indicarle, por ejemplo, a la función rank que utilice la definición de un eje específico, o que vaya por columnas, que vaya por filas, o que vaya por las combinadas. ¿Qué te da entonces? Pues precisamente que la función se va a mover en esa correspondencia. Entonces, según el nivel que tú te encuentres del contexto visual, el motor sabe que debe navegar. Debe navegar en un sentido o en otro. ¿Vale? Entonces, en el caso de Rose, lo que ocurre es que el contador se limpia al final de la columna. Es decir, fíjate que tú tienes aquí, si vas por cada año, ¿ves? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Se acaba mi columna, entonces volvería a empezar en la siguiente columna, del 1 al 6, del 1 al 6. ¿Qué pasa si es por columnas? Pues que se va por a nivel de columna, es decir, la primera columna, la segunda, la primera, la segunda, y así sucesivamente. Si es a nivel de filas y columnas, cuando yo termino la última fila de la columna, sigo, ¿ves? Aquí termino en el rojo, que es 6, pues me voy al 7, y el contador sigue hacia la siguiente columna, y aquí lo tengo por columnas y filas, es decir, 1, 2, 3 y 4, y luego 5, 6, 7 y 8. Así sería como nosotros tendríamos todo este movimiento
y tratamiento que podemos tener. Y es muy importante, ¿por qué? Porque podemos resetear esta condición. Es decir, tú puedes indicarle al cálculo dónde tú quieres cortar. Piensa una cosa, nosotros antes con DAX y ahora, porque lo seguimos haciendo, cuando trabajamos el BI de tiempo, ¿qué hacemos? Si le indicamos un year to date, ¿qué le estamos diciendo? Corta y cuando se acabe el año, el acumulado es cero y el primer día del siguiente año empiezo a acumular de nuevo. Pero puede ser quarter to date, puede ser month to date, puede ser week to date. Es decir, tú defines dónde hacer el corte. Aquí es igual. Aquí es igual. Tú puedes definir dónde quieres que realice ese conteo. Esto lo puedes indicar con puedes indicar que sea cuando se acabe la fila, el highest parent que es el superior o el inferior, pero también puedes indicarle un nombre de columna determinado. Tienes muchas variantes para hacerlo. Realmente es muy rica esta opción. ¿Cómo lo tenemos? Por ejemplo, en este caso que está indicado como rows, ocurre lo mismo que si tú indicaras, es decir, por cierto, si hubieras puesto columns te pasa lo mismo. Lo que pasa es que uno va vertical y el otro horizontal. Entonces, aquí lo que ocurre es que se cuentan los elementos que tú tienes a nivel de hoja. Y fíjate que son 13, es decir, empiezan los 2 de enero, más los 2 de febrero, los 3 que tienes en marzo, y así van aumentando hasta que llegues al final. ¿Qué pasa si tú indicas highest parent? Si tú indicas highest parent, tú lo que haces es que reseteas el cálculo y se reinicia en el nivel superior de la jerarquía visual. El nivel superior, en este caso, es el año, el que tú tienes más arriba. Mira cómo cambia esto. Tú tienes en todos los elementos de 2025 y cuando llega a 2026 ya se reseteó. Es como un year to date. ¿Sí lo ves? Porque aquí el nivel superior, el primero que aparece es el año. Sin embargo, tienes otro que es el lowest parent, que no es que sea el nivel inferior, sino es que es el nivel inmediato superior. Es decir, si yo estoy hablando de días, ¿quién es mi inmediato superior? Mes. ¿Quién es el inmediato superior de mes? Pues sería el trimestre o el año o lo que nosotros tenemos. ¿Sí ves? Entonces, con esto, tú puedes, ya te digo, utilizar una columna específica, tú puedes utilizar un número, por ejemplo, si utilizarías el 1 aquí, indicarías año porque es el primer elemento en el nivel de la jerarquía, un 2, puedes trabajar todos estos, todos estos casos y por eso te dan distintos niveles. Así ya te digo, hay mucho que podemos hablar y mucho que podemos ver tratando con los cálculos visuales. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué te puedo decir? Que los cálculos visuales efectivamente pueden ser sencillos, que se crean dentro de un objeto visual, que solo acceden a ese visual, son mucho más fáciles de usar que las funciones de ventana, forman parte del objeto, es decir, están como muy localizados. La base semántica de todo este fenómeno es el visual shape, la estructura visual de la tabla que se crea, y las operaciones básicas son las de expandir y contraer, es decir, expand y collapse. Estas te van a ayudar mucho para entender cómo trabajar. Acuérdate de los ejes, acuérdate del movimiento, del sentido del cálculo. ¿Tienes algunas limitaciones? Porque solo puedes acceder a la tabla virtual, están fuertemente ligados a esa estructura visual. Cuando tú cambias, se puede invalidar el cálculo. Si cambias la estructura visual del objeto, puedes cambiarlo. Cuando tú desarrollas con DAX, tú puedes crear los cálculos, las métricas en el modelo, las reutilizas, las utilizas en cualquier otro sitio. Aprender DAX es complejo. Estos cálculos visuales te dan una ruta
de aprendizaje más sencilla, yo lo que te recomiendo es conocer ambos mundos, elegir la opción adecuada, mirar la optimización en las consultas, medir y volver a medir. Y como siempre, Happy Daxing, me queda mucho por contar. Te recomiendo que prestes atención a este tema porque intuyo que cada vez tendrá una mayor relevancia en la solución de requisitos. Muchísimas gracias por ver esta sesión. Espero que te haya gustado, que te sea de utilidad, que vaya muy bien, buen verano o invierno y hasta la próxima.